Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comenzamos con las recomendaciones que siempre les doy a principio del programa. La primera es para quienes necesiten dinero en efectivo, porque ¿quién no necesita dinero en efectivo? Necesitamos pagar las tarjetas, las deudas de Navidad, bueno, o para montar un negocio. Bueno, ese dinero en efectivo te lo consigue la gente de Global Enterprise. Llámalos porque ellos con tu residencia y tu Social Security te consiguen rápido esos préstamos personales, pero a lo mejor no tienes ni residencia ni Social Security, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos, también te va a salir muy rápido el crédito. Si necesitas un crédito comercial, es decir, para tu negocio, cree en mí, pregúntale a ellos, diles que ellos te aconsejen acerca de cómo conseguir ese crédito para tu negocio. Bueno, el sábado que viene, que es 3 de febrero, se va a realizar la clase magistral que va a dictar el profesor Luis Bon. Ustedes han visto a Luis Bon aquí en su programa acerca del cine. Qué programa tan bueno, en serio. No es porque esté aquí en Factores de Poder, pero qué bueno es ese programa. Construcción de personajes. Esa es la clase magistral que va a dictar Luis Bon el próximo 3 de febrero de 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso va a incluir un certificado de asistencia y un refrigerio. Para inscribirte puedes contactarlos a través del correo electrónico que ves en pantalla, también hay un número de teléfono, pero lo mejor es que en la descripción del video, de este video aquí en YouTube, puedes inscribirte en el taller haciendo clic en el link. Los cupos son limitados, así que apúrate. 3 de febrero de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, una clase magistral con el profesor Luis Bon. Bueno, y vamos a hablar un poco del alma, el alma que tanto nos está doliendo en estos días. Hay una conferencia aquí en Miami que es este sábado, el 27 de enero a las 10 de la mañana, con el mentor y life coach Elnor Bracho, Coaching para el Alma, que es una conferencia que despierta el ser y descubre desde lo simple la grandeza potenciadora del individuo de la mano de Elnor Bracho. Lo recomiendo, conozco muchísimo a Elnor y sé los conocimientos que tiene en este tema. Aprenderemos, dice la promoción, a conectarnos con nuestro propósito y hacer de nuestra filosofía. Haz de tu vida una aventura constante donde el amor, la fe, el conocimiento y la acción generarán una transformación heroica. Bueno, vamos a hablar de estos temas que nos perturban el alma. Hoy estuvo dando una conferencia el fiscal general que ha designado la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Ahí Tarek hizo varios retos. Bueno, la verdad es que Tarek salió del closet quiero decir, después de la masacre del Junquito. No quiero hablar de otro closet, sino de ese closet, porque estuvo 10 días en silencio. Mutis, un fiscal general que se supone además es defensor de los derechos humanos, que es experto en la materia. Bueno, él estuvo, después de esta masacre que conmocionó al mundo, él estuvo absolutamente en silencio durante prácticamente 10 días. Cuando sale del closet, es decir, cuando rompe el silencio, es para, para advertirle y amenazar a Rafael Ramírez acerca de que va a ser colgado en Interpol, va a ser buscado como un peligroso delincuente con una orden de captura internacional, etc. Para eso salió del closet, pero entonces así, además, así como segundo tema, tocó la masacre del Junquito. Vamos a ver algunas de las cosas que dijo el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y que están descritas en las redes sociales del Ministerio Público venezolano.
dijo a propósito de los acontecimientos en el Junquito, se preguntó, ¿la vía armada para la toma del poder o las elecciones para la renovación de poderes por la vía de la paz? Bueno, yo no sé si Tarek es que cuestiona la vía armada de un lado, porque que yo sepa no ha habido ninguna vía armada en estos tiempos en los que gobierna un régimen autoritario. Porque la vía armada que todos recordamos, ¿verdad?, fue la que encabezó Hugo Chávez y que todavía tiene como secuela 20 años de estos tipos en el poder. Esa es la vía armada que recordamos. Pero además, él retó a quienes quieran debatir con él acerca de la masacre del Junquito. Vamos a ver lo que dijo. Tarek dijo, rechazamos la toma del poder por la vía armada. Es muy fácil hablar de estos temas desde el exilio. Vamos a un debate de ideas. Bueno, primero, me encanta este tuit y me encanta este mensaje de Tarek porque reconoce que hay un exilio. Fíjense, todos los que hablan de Miami, por ejemplo, Diosdado, se cuida mucho de hablar de exilio. Y también cuando Maduro habla de Miami, de Colombia, de España, se cuida muchísimo de tocar la palabra exilio. Yo sí quisiera retar a un debate a Tarek, ¿no? Y la primera pregunta que yo le haría es ¿qué significa la palabra exilio? Y le preguntaría, por ejemplo, si en un régimen democrático existe exilio. Porque se supone que si hay una democracia en Venezuela, no debería haber exilio, porque el exilio es sinónimo de persecución. El que sale al exilio, ¿verdad?, es porque es perseguido por sus ideas. Porque los delincuentes, los atracadores, los asesinos, los narcotraficantes no salen al exilio. El exilio es una protección que le da un país a una persona que está siendo perseguida por su raza, por su credo, por su nacionalidad, etc. Eso es el exilio. El exilio es sinónimo de persecución. El que está exiliado, el que recibe asilo político, es porque está perseguido, Tarek. Entonces tú acabas de reconocer el día de hoy que hay persecución política en Venezuela. Y tú eres el fiscal general, supuestamente. Y antes de ser fiscal, eras defensor del pueblo, imagínate tú. Y estando tú en la Defensoría del Pueblo y en esa fiscalía ilegítima, pues tú has avalado el exilio y has avalado la persecución política. Pero además, tú que has retado a un debate acerca de la masacre del Junquito, hoy hubo respuesta a eso. Hoy hubo argumentos con leyes en la mano por parte de representantes del Foro Penal. Uno de ellos es Gonzalo Gimió. Vamos a oír tres aspectos de la intervención del día de hoy, de la rueda de prensa, que dieron los abogados miembros del Foro Penal acerca de la masacre del Junquito. Vamos a escuchar el primer sonido. Bueno, básicamente lo que me queda por añadir es lo siguiente. El Estado, de acuerdo a lo que es la jurisprudencia internacional sobre estos temas, está obligado a garantizar, a proteger el derecho a la vida desde dos perspectivas, desde una perspectiva negativa y desde una perspectiva positiva. Desde la perspectiva negativa, el Estado está obligado a evitar la aplicación, sea formal o informal, de la pena de muerte, entre otras razones, porque así lo dispone textualmente el artículo 43 de nuestra Carta Magna. El Estado no puede violentar las reglas que regulan el uso de la fuerza, incluso el uso de la fuerza letal, en el control de ninguna situación de orden público, ni siquiera en la lucha contra la supuesta delincuencia o contra la delincuencia. Se pueden violentar los parámetros que le impiden al poder combatir, por ejemplo, la delincuencia, convirtiéndose a su vez en delincuente. Esto es absolutamente rechazado por la comunidad internacional. Y por el otro lado, desde la perspectiva, desde la visión positiva, el Estado debe hacer en todas y cada una de sus actuaciones lo que sea necesario para garantizar la vida de los ciudadanos, independientemente de si se trata del más honesto venezolano o de si se trata del más abyecto criminal. El Estado no puede atentar contra la vida de las personas, no debe hacerlo salvo en circunstancias
circunstancias muy precisas, muy delicadas, que además incluso de darse deben ser investigadas de manera objetiva y de manera imparcial. Para esto incluso hay protocolos internacionales que se deben respetar, como el protocolo de Minnesota, en el cual se habla de cuáles son las reglas que se deben seguir para la investigación de casos de ajusticiamientos o de ejecuciones extrajudiciales o de ejecuciones de personas que incluso estando en posesión de armas se hayan ya rendido. Esto debe investigarse con base en esos parámetros, porque eso le interesa no solo a los venezolanos que queremos saber la verdad, sino también al propio poder, al propio gobierno, al que le debe interesar también que se sepa lo que de verdad pasó, que no la imposición de una verdad que sea una verdad tergiversada, una verdad a medias o que sea en definitiva una mentira. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Por eso es que el Foro Penal Venezolano va a acompañar a los familiares de estas personas en esa lucha, en esa búsqueda de la verdad. Y la verdad llega, la verdad se impone. Ajá. Bueno, ¿qué te parece esto para debatir, Tarek William Saab, este argumento? Pero ahora vamos a escuchar lo que el Foro Penal, Gonzalo Jimiop, que es abogado penalista, opina con la ley en la mano, ¿verdad? Con la norma en la mano, con la justicia en la mano, acerca del uso de RPG, que lo vimos en vivo y en directo desde el Junquito. Vamos a ver lo que dijo Gonzalo Jimiop. Allí tenemos, por ejemplo, circunstancias que llaman mucho la atención. El uso claro, evidente, demostrado, del que fue testigo el mundo entero, de un arma de guerra, un RPG-7, que es un arma antitanques, contra una vivienda en la que estaban unas personas que ya para ese momento habían manifestado su voluntad de rendirse, pareciera indicar ciertamente que hubo un exceso en el uso de la fuerza, por lo menos hasta ese momento. Ajá, Tarek William Saab, bueno, tú no quieres debatir con el exilio, pero ahí está el Foro Penal, abogados, colegas tuyos que están ahí en Venezuela con argumentos legales, legítimos, constitucionales. Pero este último, Tarek William Saab, que me encantaría que tú pudieras responder. Y lo que dicen los protocolos de autopsia con posterioridad pareciera indicar que incluso después de su uso abusivo de la fuerza se produjo el ajusticiamiento de personas que todavía estaban con vida y que ya habían sido de alguna manera neutralizadas. Bueno, fíjense, la violación a los derechos humanos no se redujo a lo que ocurrió en el Junquito el lunes 15. Ayer les di la lista de oficiales y 2 civiles que están detenidos desde el 11 de enero, es decir, 4 días antes de que ocurriera la masacre del Junquito. Ahí tienen ustedes la lista. Por cierto, que hoy obtuvimos también la foto de Johander Ceiba, si no sé si la podemos, ahí tienen ustedes al teniente Johander Ceiba, que también está preso en medio de las investigaciones que se han hecho por este caso. Repito, estas detenciones fueron antes de la masacre del Junquito, fueron el día 11. Durante 4 días y posteriormente, después del 15, han estado bajo tortura. Todos, vamos a poner la lista nuevamente, han sido torturados, sus familias han sido perseguidas. Ustedes no se imaginan el estado de terror en el que se encuentra todo el entorno familiar y de amigos, de amistades, de relaciones de estos oficiales y de los 2 civiles que están presos. Los 2 civiles están presos porque presuntamente están siendo acusados de ser quienes les llevaban las provisiones a Óscar Pérez y sus compañeros. Por ahí hay una cuenta que se llama Soldados de Franela. Yo entiendo el seudónimo y entiendo el anonimato porque se supone que son parte del equipo que trabajaba junto a Óscar Pérez, que estaba en el mismo proyecto que tenía Óscar Pérez, que intentó desmentir el día de hoy la información que difundimos ayer acerca del responsable de uno de los delatores de Óscar Pérez y del entorno militar que estaba conversando con Óscar Pérez. Repito y reitero la denuncia. Jesús Ruiz Coronado, que ustedes ven en pantalla, primer teniente, se infiltró en el grupo, conversó muchas veces con Óscar Pérez y le contó todo a el régimen. Es uno, yo no estoy diciendo que sea el único, pero es uno de los que aportó información. Por culpa de este primer teniente están presos todos los oficiales que mencioné ayer, cuya lista vieron ustedes el día de hoy también, 2 civiles y además fue muy importante para llegarle a Óscar Pérez.
Bueno, el tema es que están vinculando a Óscar Pérez con el grupo de Juan Carlos Caguaripano, el capitán que está preso porque lo entregó Carlos Ocariz. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, hoy allanaron la residencia de uno de los abogados de Juan Carlos Caguaripano. Eso lo anunció Alonso Medina Roa en su cuenta, abogado también del Foro Penal y también es abogado de Juan Carlos Caguaripano. Allanaron la residencia del abogado Luis Argenis Bielma, quien forma parte del equipo de defensa del capitán Juan Carlos Caguaripano. Bueno, como no encontraron al abogado, se llevaron a la mamá del abogado y a su hermano. Están presos, la mamá del abogado está presa, la mamá, y el hermano también está preso. Yo quiero saber si Tarek William Saab considera que esto es respeto a los derechos humanos, que esto es respetar el Estado de Derecho. Bueno, yo no sé, él no quiere debatir con el exilio, pero que responda a esto, porque como no encuentran a quienes están solicitando y a quienes están buscando, se llevan a la familia. Eso en medio, señores, de una fiesta electoral que tiene el régimen, no solamente el régimen, sino unos cuantos, ya ustedes saben quiénes son, de la oposición, que se están lanzando también de candidatos para este festín electoral que va antes de abril, tal cual como lo anunció Diosdado Cabello. Por eso es que quiero compartir con ustedes y los invito a compartirlos en las redes sociales el pronunciamiento de María Corina Machado acerca de estas elecciones llamadas tan prematuramente para beneficiar definitivamente no solamente a Maduro, sino a la narcodictadura. Vamos a ver lo que dice María Corina Machado. Hoy es 25 de enero y quiero que tú sepas lo que pienso sobre la convocatoria a elecciones presidenciales que ha hecho Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente cubana. No son elecciones, es un narcofraude. Y la respuesta es una sola, y es no. No. Aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello, no pueden ser parte, cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen, no solo 6 años más, sino indefinidamente. Aquellos venezolanos que queremos votar, que queremos elecciones, debemos entender que esto no son elecciones. En Venezuela hay un narcoestado y esto es un narcofraude. A los venezolanos, esa Venezuela que pasa hambre y que exige soluciones inmediatas a sus problemas. Este proceso lo que busca es aumentar la pobreza, aumentar la violencia, aumentar la miseria, que está expulsando a nuestros jóvenes por las fronteras y que está convirtiéndonos a nosotros, nuestro país, en un país sin jóvenes. A las amas de casa, a los trabajadores, que vemos como los sueldos, los ahorros se convierten en nada. Un salario mínimo que es menos de $1 al mes. Imagínense lo que sería Venezuela si ellos logran perpetrar esta operación. A la Fuerza Armada Nacional, entender que esta sería la degradación total de nuestra institución militar y de cada uno de los ciudadanos militares. Por eso, la única respuesta al narcofraude es no. No vamos a entrar por ese túnel que implica imponernos las condiciones, los términos y los tiempos de la narcodictadura. Es la hora de la libertad y por eso es la hora de la rebeldía total y del desconocimiento total. La respuesta al narcofraude es no. Bueno, estaba oyendo que se lo acabo de pasar a producción, algo que acaba de decir Nicolás, buenísimo lo que dice María Corina, consecuente con su discurso, esa es una tipa coherente y punto. Bueno, ahí estaba oyendo a Nicolás Maduro que está desesperado, diciéndole a Henry Ramos Lutum, prácticamente le dice, se lo acabo de pasar a producción, vamos a ponerlo en el siguiente segmento cuando estemos con Iván Ballesteros. Por favor, cúmpleme tu palabra, vamos a elecciones, yo necesito las elecciones. Maduro es el que necesita esas elecciones. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero hacerles la recomendación a los que quieren venir a vivir a Estados Unidos, pero estar legales y tener el mejor estatus migratorio. Sin duda alguna, el mejor estatus migratorio es la certificación laboral. La certificación laboral te lleva directo a una residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Va a beneficiar no solamente al que solicita la certificación, sino también a todo su grupo familiar. Y Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales. En pantalla tienes un número de teléfono que puedes llamar directamente desde Venezuela. También
está su página web y el número de teléfono de aquí de Miami. Comunícate con Raúl Sebasco. Créeme que lo mejor es tener una certificación laboral para estar tranquilo aquí en Estados Unidos. Vamos a ir un corte y al regreso más de Agárrate.